Bien, continuando entonces con la unidad. Ay. Continuando entonces con la unidad 0, recordando tiempos pasados. El objetivo de hoy será recordar contenido del séptimo básico. Bien, en la unidad número 1 comenzamos a ver, vimos el comportamiento de la materia y su clasificación. Profe, eso era de las homogéneas y heterogéneas, ¿o no? ¿Mm? ¿Era eso? No, qué Jordan. El comportamiento de la materia y su clasificación. Comenzamos a ver esto. Ay, perdón. Ya, en ella vimos. ¿Las sustancias puras, no, profe? Exacto, leyes. Primero vimos las sustancias, tipos de sustancias. Las sustancias no me De acuerdo. sustancias. ¿Sí? Tipos de sustancias que se clasificaban en dos. ¿Cuáles eran? Sustancia pura y mezclas. Muy bien. Pero, Tomás, deja que tus demás compañeros contesten, ¿ya? No, profe, de ahí ya no me acuerdo más. Las Sustancias mezclas no me acuerdo. puras y mezclas. De las sustancias puras tenemos dos tipos y de las mezclas también tenemos dos tipos. Sustancias puras. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las sustancias puras? ¿El agua, profe? Sí, pero específicamente, ¿cómo se llama eso? Líquido. Sí, ese es un estado de la materia, pero yo hablo de cuál es la Profe, clasificación de eso. era una compuesta, ¿no? Agua. No me acuerdo, profe. Em, Era, ya, elementos. Eso Y sí, el otro, no me acuerdo cuál era. los elementos, Y los compuestos, ahí está. exacto, y compuestos. Los elementos, ¿se refiere a qué? ¿A qué se refieren los elementos? Vamos a ponerlos acá mejor. Vamos a ponerlos acá. Elementos y compuestos. Elementos y compuestos. Ya. Los elementos, chiquillos, ¿dónde los podemos encontrar? Las Los cosas que elementos, tienen ¿dónde los un podemos átomo, encontrar? ¿no, profe? Sí, sí, pueden ser, pero específicamente ¿dónde los podemos encontrar? O sea, hay una cosa que nos permite estudiar los elementos. Hay una herramienta que nos permite estudiar los elementos. ¿Qué herramienta nos permite estudiar los elementos? Un microscopio, profe. Sí, 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 sí. Ya, una vez ya encontrado los elementos en el microscopio, los científicos, lo vaciaron a una cosa, una herramienta, para decir, aquí están todos los elementos químicos. ¿En dónde los encuentro? Profe, está hablando de una herramienta, o sea, En Ajá. cómo se álgebra separan las online. cosas. Una herramienta No, donde identifica todos los elementos. la tabla periódica. Eso. Era eso, profe. Tabla periódica. En la tabla periódica encontramos los elementos. ¿Elementos cómo? Algo súper fácil. El helio, profe. Ya, pero más fácil. El Miren, fósforo. El oxígeno. el oxígeno, que normalmente no se ve y normalmente lo ocupamos para poder sobrevivir, el oxígeno es un elemento clasificado en sustancias puras. ¿Ya? ¿Sí? El oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, como bien dice el Tomás, la plata, el oro, son todos elementos. ¿Ya? ¿Elementos por qué? Porque solamente están compuestos por partículas del mismo átomo. ¿Ya?
Un anillo de plata está compuesto solamente por moléculas de plata. Un anillo de oro está compuesto solamente por moléculas de oro. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, profe. Ya. Y los compuestos Sí, profesor Oscar. es la combinación de dos o más elementos. ¿Ya? De dos o más elementos. Ejemplo, tenemos algo que ustedes ahora están usando para hidratarse. El agua, el H2O. H2O. Cloro. Cloro. No, el cloro es un Pero elemento. yo me hidrato con cloro. Algo que ustedes utilizan para sazonar. Profesor no se le escuchó. Dijo algo que ustedes y se me cortó. Algo que ustedes utilizan para sazonar. Sazonar. ¿Sazonar? ¿Sí? Sal. La sal. La sal. El compuesto sal, o sea, que comúnmente es llamado sal, Azúcar. El es azúcar. cloruro de sodio. ¿Ya? Y aquí está. Na es sodio y Cl es cloro. Cloruro de sodio. ¿Ya? Entre otros. ¿Ya? También son clasificados como sustancias puras. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Hasta el profe. momento? ¿Todo correcto? Solamente estamos recordando, ¿ok? Sí. Un resumen cortito. Ay, la Mitsuri. Sí, eso Profe, es lo que estamos viendo. Lo que vimos el año pasado. Bien. Hay un video en YouTube, profe, que decía, se le resumen unos minutos y eran 40 minutos, profe. Hoy, chiquillos, que son mal hablados. Agradezcan que les haga un resumen chiquitito. No, profe, no lo digo de usted, sino que salió en YouTube. Y de las mezclas también tenemos dos tipos. Las homogéneas y las heterogéneas. Bien, las homogéneas y, como bien dice el Tomás, las heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Heterogéneas. Bien, homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, ¿alguien se acuerda de la clasificación o cuál es la característica de las mezclas homogéneas? No sé si es, pero una de esas es una Profesor. mezcla que no se puede separar y una que se puede separar. Profesor, Todas las mezclas se pueden separar. Ignacio. ¿por qué de esas cositas de la genia tienen como el nombre de una sexualidad? No. A ver, Sí. cuando hablamos de un comportamiento homogéneo, quiere decir que es un comportamiento muy parecido en todos los niños. O un curso homogéneo quiere decir que tienen un aprendizaje Profe, muy ya me parecido. acordé ya. Profe, ¿Ya? ya. No, Una pero que se pueda, Cuando una hablamos mezcla de- que se ve y otra que no se ve. Espérame. Cuando hablamos de homosexualidad, ¿sí? Cuando hablamos de homosexualidad quiere decir que una persona está atraída hacia el mismo sexo, homo. no, sí sé, pero me refiero, ¿por qué tienen casi el mismo nombre? Es porque la palabra homo viene del latín. Y el otro de hetero. Sí, Están como hetero es perfectos. distinto. Profe, ¿usted sabe que cerebro se puso cerebro del mismo?
Profesor, pégale Está un hablando disparo en la de cabeza. dibujos animados, ¿cierto, Tomás? No, profe, de verdad. Si un científico le puso cerebro al cerebro, el cerebro piensa, así que le puso cerebro al cerebro, profe. Bueno, sí, sí. O puede ser Imbécil. encéfalo también. Ya, ojo. Ya, entonces las mezclas homogéneas, Tomás, me dijiste que eran Las que se ven, ¿o no? O las que no se ven. Cualquiera de las dos. las mezclas homogéneas se definen como bueno, mejor es así. Es una mezcla donde sus componentes no se ven a simple vista. Ya, yo el año antepasado, cuando estábamos en clases presenciales con mi curso, y estábamos en séptimo básico, yo les hice un experimento a los chiquillos, porque vimos una mezcla homogénea. ¿Cómo la hicimos? Pusimos sal, pusimos agua y mezclamos. Agua con jugo Ustedes, también puede ser. ustedes saben que el agua es un solvente muy bueno, ¿ya? Normalmente todo dentro del agua se disuelve. O sea, varios componentes dentro del agua se disuelven. La sal, la tierra, a veces ya, el azúcar, ¿sí? Montserrat, dime. Profesor, yo pertenezco a un taller y nosotros hicimos así agua con pimienta y nos echamos Quicks en el dedo y lo pusimos en en el recipiente con el agua y la pimienta y se como disparció. Disperso, sí. 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 ¿Saben por qué pasa eso? Bueno, esto es un punto aparte, ¿ya? Déjenme terminar con la idea y les explico Ujú. por qué pasa eso. ¿Sí? ¿Quién me habló? Profe. Ya. Bueno, una mezcla homogénea, sus partes, sus componentes no se ven a simple vista. Y yo el año antepasado hicimos un experimento con mi curso que tenía que ver con la separación de mezcla. ¿Ya? Primero hicimos la mezcla homogénea de agua y sal y luego de eso la separamos a partir de combustión, de calor. ¿Ya? Bueno, la cosa es que dentro del recipiente uno ponía una cierta cantidad de agua y unas cucharadas de sal y las revolvía hasta el punto en donde la sal dejaba de verse, ¿sí? Y se disolvía completamente y no se podía distinguir entre el agua sola y el agua con sal, ¿ya? Esa es una mezcla homogénea. Por ejemplo, cuando ustedes toman jugo o hacen un jugo en polvo, también es una mezcla homogénea. Se ve la mezcla porque el jugo tiene colorante y hace que el color del agua cambie. Pero si no estuviese colorante, sería una mezcla homogénea propiamente tal, sin que haya un teñido del agua. ¿Ya? Bien. Y las mezclas heterogéneas, Son las que se pueden ver, profe, como el exacto, agua y es el una aceite. mezcla donde sus componentes se ven a simple vista. Sus componentes se ven a simple vista. Bien. Con respecto a lo que pasó en el experimento de la Monse. ¿Nos han preguntado ustedes por qué el jabón hace espuma? ¿O por qué el Quicks hace espuma? ¿O por qué el champú hace espuma? ¿Qué pasa? Hay una reacción química Es ahí. que yo creo que eso están hechos para hacer espuma, bro. Obvio que sí, ¿cierto? Obvio que sí.
Pero, ¿por qué? Eso es una reacción química, chiquillos. Profe, es lo mismo ¿Ya? que cuando se le cae el jabón, la pregunta es, ¿se limpia el suelo o se ensucia el jabón, profe? Es casi la No misma. tiene nada que ver, Tomás. ¿Qué te Ay, cayó? ay, Tomás, tú y tus preguntas. Miren, Al Tomás se le cayó el jabón una vez, profe. ¿Adivine qué le pasó? ¿ya? Me voy. Ok. Eh, una de las características del agua es que el agua tiene una tensión superficial, ¿ya? Profe, ¿qué es eso? La tensión superficial del agua es la unión de puentes de hidrógeno, ¿ya? Que son atraídos magnéticamente, ¿ya? Esto lo estoy hablando de manera, a ver, quizás un poco complicado de entender. ¿Han visto cuando el agua en una cuchara hace como una pequeña curvatura? ¿O cuando una gota de agua cae, es una esfera compacta? ¿Se han dado Sí, cuenta, profe. no? ¿Por qué el agua no se dispersa por todos lados cuando cae? ¿O por qué el agua no se derrama de inmediato dentro del agua, o sea, dentro de la cuchara? ¿Por qué? Porque hay un enlace iónico, un enlace magnético entre las moléculas de hidrógeno, ¿ya? A eso se le llama puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno hacen que el agua tenga tensión superficial. O sea que esto le permite a algunos insectos poder posarse sobre el agua y no hundirse, ¿ya? La tensión superficial hace que permita algunas cosas. Por ejemplo, la tensión superficial del agua permite que existan barcos o existan buques o existan portaaviones muy pesados que pueden transportar toneladas y toneladas de peso por el mar sin que estos se hundan, ¿ya? A eso también se le puede llamar densidad, dependiendo del mar, dependiendo de la cantidad de sal que tenga disuelta, el mar va a tener mayor o menor densidad. Eso también tenemos que verlo porque el agua, insisto, es como un factor primordial, principal en toda investigación. En toda investigación científica siempre estuvo presente el agua, ¿ya? Porque por sus propiedades es el único elemento, el único compuesto que está en los tres estados en los tres estados de la materia en la naturaleza, ¿ya? Tiene un punto de fusión, tiene un punto de ebullición, tiene un punto de solidificación que también son estudiados y permite, por ejemplo, el estudio del agua permitió hacer una escala de medida de la temperatura, que es la escala de Celsius, ¿ya? Entonces, todo lo que está relacionado con el agua está ligado científicamente a todos los estudios, ¿ya? Por eso que es importante que fue muy buena la pregunta o el aporte que hizo la Montserrat con respecto a este elemento químico que es el Quicks o el lavalosas, del por qué se expande. ¿Se han dado cuenta que, bueno, no sé si ustedes lavan losas, pero cuando se lava la losa, ¿ya? Y se está lavando, por ejemplo, un sartén con mucho aceite o con partículas de aceite, uno le pone una gotita de Quicks o de lavalosas y el aceite se arranca del Quicks o del lavalosas, se arranca, como que se esparce, se va. ¿Por qué? Porque el Quicks rompe la tensión superficial del agua, ¿ya? Rompe los puentes de hidrógeno y genera espuma, ¿ya? Hay una reacción química. A eso se le llama, chiquillos, química aplicada. Química aplicada. Y la química aplicada se usa en varias cosas que nosotros cotidianamente usamos. Por ejemplo, el detergente para lavar la ropa. El detergente para lavar la ropa, el detergente para lavar la loza, el jabón, el champú, y todas esas cosas se utilizan para romper finalmente la tensión superficial del agua y hacer que las cosas queden con menos suciedad, ¿ya? Por ejemplo, el jabón tiene esa particularidad de limpiar las manos, ¿ya? Pero ¿qué quita el jabón? Quita la grasitud de las manos, quita eso que tiene nuestra esencia, ¿ya?
la quita y deja las manos sin grasas, sin transpiraciones, y la transpiración finalmente conlleva gérmenes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene barreras, esto también lo vimos en séptimo, barreras primarias, secundarias y terciarias que son para eliminar o detener algunos agentes infecciosos. Profesor, ¿Sí? ¿por qué en el jabón cuando uno ya se echa jabón y se lava como que queda como seco? No me refiero a seco así que esté seco, sino Exacto. como que queda como pegajoso, así. Sí, porque le quita la grasitud a la piel. Mm, ¿Ya? Siempre el jabón hace eso. Esa es la función del jabón. Quitar la grasitud de la piel para evitar infecciones. ¿Ya? Bueno, esto también va como recordatorio de algunas cosas que vimos en séptimo. ¿Ya? No alcanzamos a ver más porque me queda re poco tiempo, me queda menos de un minuto. Y vamos a hacer un resumen la próxima clase de lo que nos falta. ¿Bien? Resumen Chiquillos, cortito. cortito, ¿ven? Profe, es que me dio risa ese video que salía. Te lo resumo en unos minutos y duraba 41 minutos. Lo Profe, eso mismo se que nota, duró la ¿no? clase. Ya, chiquillos. Estaremos entonces al habla. Sí, profe. Y Mañana Profe, le después entrego le envío hoy la día le foto de entrego la eso. prueba, o mañana no sé. Yo, profe, Cuídense. responde la pregunta. Si se ¿Qué cae el pregunta? jabón, ¿se limpia el suelo o se ensucia el jabón? Lo más probable es que se ensucie el jabón. Pero si el suelo está mojado. Sigue siendo sucio el suelo. Pero igual, pues, profe, la espumita lo está limpiando. No, si tú no vas a perder nunca, ¿cierto? Puede ser. Sí, puede ser. Tío, deberíamos hacer así online, Tío, así queda un minuto. experimentos químicos. ¿Y cómo lo hacemos si no puedo revisarlos? ¿Y si les pasa algo? Nos Y pasa. si el profe se Claro, convierte pues en después Walter tiene queda la un White. culpa al minuto. profesor. No, Y si el pues, pero profe se tío, convierte en no, Walter